Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Hay un órgano que prácticamente nadie menciona cuando se habla de eliminar grasa corporal, el hígado, y sin embargo, es el que más trabajo realiza dentro de tu cuerpo. Cada día ejecuta más de 500 tareas distintas, mantiene estable el azúcar en sangre, gestiona las hormonas y depura el torrente sanguíneo de sustancias dañinas. Pero cuando hablamos específicamente de quemar grasa, existe una función que supera a todas las demás en importancia. El hígado es el único órgano con capacidad para determinar si las calorías que ingieres se convierten en energía o se acumulan como grasa corporal. Cada vez que te alimentas, el hígado funciona como un director de tráfico. Determina qué nutrientes se aprovechan de inmediato como combustible, cuáles se reservan para cuando el cuerpo los necesite y cuáles deben neutralizarse y expulsarse. Cuando el organismo está en buen estado, este proceso fluye sin problemas. El azúcar se consume, la grasa se oxida, las toxinas se filtran y las hormonas permanecen en equilibrio, lo que permite que la pérdida de grasa ocurra de manera espontánea. El problema es que ese escenario ideal no es la realidad de casi nadie hoy en día, y no porque la gente coma en exceso, sino porque vivimos rodeados de una carga tóxica enorme. Alimentos ultraprocesados, aceites industriales, azúcares ocultos, alcohol, fármacos, plásticos, contaminantes ambientales, químicos domésticos. Todas esas sustancias necesitan ser procesadas en algún punto, y casi en su totalidad acaban llegando al hígado. Con el tiempo, esa exposición continua lo va frenando, y cuando el hígado se ve desbordado, abandona todo lo demás para concentrarse en desintoxicar. Como consecuencia, la quema de grasa pasa a segundo plano. En vez de metabolizar la grasa con eficacia, el cuerpo empieza a acumularla, sobre todo en la zona abdominal. Así es también como se origina el hígado graso no alcohólico. Años de exceso de azúcar, aceites tóxicos, químicos y estrés metabólico constante que el hígado ya no puede manejar. Hoy en día es una de las condiciones de salud con mayor crecimiento en el mundo. Decenas de millones de personas la padecen sin saberlo, porque el hígado no duele cuando está deteriorado, no lanza señales de alerta evidentes ni provoca dolor. Simplemente empieza a rendir menos en sus funciones esenciales. La energía cae, el azúcar en sangre se desregula y la grasa se resiste a desaparecer sin importar qué tan bien comas o cuánto ejercicio hagas. Y mientras no resuelvas esto, cualquier otra estrategia para adelgazar será una lucha interminable. Ahora que comprendes el papel central del hígado en la pérdida de grasa, hay una secuencia que debes respetar. No comienzas por intentar repararlo, sino por dejar de agredirlo, porque mientras el hígado reciba un ataque constante, permanecerá en modo de emergencia. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Añaden suplementos, prueban el ayuno o aumentan el ejercicio, pero nunca eliminan la interferencia tóxica que mantiene al hígado saturado. Y la mayor parte de esa interferencia proviene de lo que consumes cada día. Después de años trabajando con pacientes y observando qué produce resultados reales, emerge un patrón muy claro. Los alimentos que bloquean la pérdida de grasa se agrupan en unas pocas categorías que aparecen en todo tipo de dietas: baja en carbohidratos, baja en grasas, vegana, cetogénica o incluso alimentación saludable. Puedes tener déficit calórico y seguir consumiéndolos. Puedes tener tus macros perfectos y seguir consumiéndolos. Y mientras estén presentes, la grasa no se moverá. Para identificarlos fácilmente, los he organizado en un esquema que llamo CRAP. Esta suele ser la categoría que más daño causa al hígado y la que lo hace con mayor rapidez. Cuando consumes azúcar o carbohidratos refinados, el azúcar en sangre sube. Eso activa la liberación de insulina, que no es una hormona quemagrasa, sino una hormona de almacenamiento. Con insulina elevada, la quema de grasa se apaga por completo. Si la insulina se mantiene alta a lo largo del día, tu cuerpo no puede acceder a las reservas de grasa, sin importar las calorías ni el ejercicio. Hasta ahí, nada nuevo para la mayoría. Lo que se menciona menos es el efecto directo sobre el hígado. El azúcar de mesa y los carbohidratos refinados se descomponen en glucosa y fructosa. La glucosa puede usarla directamente el músculo, el cerebro y otros tejidos. La fructosa, en cambio, solo puede procesarla el hígado.
Cada vez que consumes azúcar o carbohidratos que se convierten rápidamente en azúcar, el hígado recibe una carga de fructosa que tiene que gestionar. Ocasionalmente lo maneja bien, pero cuando ocurre todo el día, todos los días, el hígado se desborda y hace lo único que puede. Convierte el exceso de fructosa en grasa y la deposita en sí mismo. Este es uno de los principales factores del hígado graso, incluso en personas que prácticamente no consumen alcohol. A esto se suman los carbohidratos refinados: pan blanco, pasta, bagels, magdalenas, pasteles, galletas, patatas fritas, cereales. Sin fibra, se digieren a gran velocidad, disparan el azúcar en sangre, elevan la insulina y saturan aún más el hígado con fructosa. La diferencia con los carbohidratos que conservan su fibra es enorme. La fibra frena la digestión, modera la absorción de azúcar, reduce la respuesta insulínica y alivia la presión sobre el hígado. No hace falta eliminar todos los carbohidratos, solo los que sobrecargan el hígado cuando intentas quemar grasa. La fruta entra también en esta categoría, y aquí surge mucha confusión. La fruta aporta nutrientes valiosos, pero también fructosa, y no todas las frutas afectan al hígado igual. Las frutas con alto contenido en fructosa, como plátanos, uvas, mangos, naranjas y piña, liberan una cantidad importante de fructosa de golpe y ejercen presión directa sobre el hígado, frenando la pérdida de grasa. No son alimentos prohibidos para siempre, pero cuando el objetivo es reparar el hígado y quemar grasa, claramente ralentizan el proceso. Las frutas bajas en fructosa, como muchos frutos del bosque, las manzanas Granny Smith y los kiwis, son mucho más amables con el azúcar en sangre y el hígado, y te permiten reducir la carga de fructosa sin renunciar a la fruta por completo. Esta es la categoría que la mayoría ignora, y en muchos casos resulta incluso más perjudicial para el hígado que el azúcar. Los aceites rancios son aceites que ya estaban dañados, oxidados o alterados químicamente antes de llegar a tu plato, y el hígado los procesa de manera muy diferente al azúcar. Mientras el azúcar los sobrecarga en el momento, los aceites rancios deterioran su funcionamiento a largo plazo. La mayoría proviene de aceites vegetales industriales. No se obtienen mediante procesos suaves, no se prensan como una aceituna, se extraen con altas temperaturas, disolventes químicos, blanqueantes y desodorizantes. Para cuando los consumes, la grasa ya está deteriorada, y cuando la grasa dañada llega al organismo, el hígado la trata como una toxina, lo que cambia inmediatamente sus prioridades. En vez de quemar grasa con eficiencia, tiene que neutralizar el daño oxidativo. El principal compuesto que abunda en estos aceites es el ácido linoleico. En cantidades mínimas es esencial, pero hoy en día la mayoría de las personas consume hasta 10 veces más de lo que el organismo puede gestionar. Y a diferencia del azúcar, el ácido linoleico no se quema rápidamente, se almacena en la grasa corporal, en el hígado y se integra directamente en las membranas celulares. Lo que hace al ácido linoleico especialmente problemático es su larga permanencia en el cuerpo. Las investigaciones muestran que puede tardar años en eliminarse. Así que, aunque dejes de consumir estos aceites hoy, sus efectos no desaparecen la semana siguiente, siguen deteriorando la función hepática de fondo. Por eso muchas personas mejoran su dieta, reducen el azúcar y las calorías, y aún así sienten que no avanzan. Una de las principales fuentes son los restaurantes. Los fritos casi siempre se preparan con aceites de semillas industriales y el aceite de la freidora no se renueva tras cada tanda. Se recalienta durante horas, días o incluso semanas, multiplicando el daño en cada ciclo. Incluso platos que parecen saludables en el menú pueden estar cargados de grasas dañinas para el hígado. Pero los restaurantes no son la única fuente. Estos aceites se esconden en aperitivos envasados, galletas, patatas fritas, aderezos para ensaladas, salsas, condimentos, barritas de proteínas, granola, frutos secos tostados, productos veganos y alimentos cetogénicos. Como regla general, evita cualquier producto que contenga aceite vegetal, de canola, de soya, de maíz, de girasol o de cártamo. Son los aceites con mayor concentración de ácido linoleico y suelen estar ya deteriorados antes de llegar a tu plato. Hay grasas que se comportan de manera muy distinta. El aceite de oliva, el de aguacate, el de coco y la mantequilla son opciones mucho más estables, menos propensas a oxidarse y no saturan el hígado con ácido linoleico. Pero hay algo importante. Una vez que cambias a grasas más saludables, el hígado no se recupera de un día para otro.
El ácido linoleico puede seguir almacenado en tu cuerpo durante años. Dejar de consumirlo detiene el daño futuro, pero eliminar lo que ya está acumulado y reconstruir la función hepática requiere un enfoque específico que veremos en un momento. Esta categoría sorprende a mucha gente porque suele presentarse como la alternativa saludable, pero los ingredientes artificiales son sustancias químicas que el organismo no reconoce como alimento. Cuando entran en el sistema, el hígado los trata como toxinas. Esto importa en la pérdida de grasa porque el hígado tiene una capacidad de desintoxicación limitada cada día. Solo puede procesar una cantidad determinada a la vez. Cada vez que ingresan ingredientes artificiales, otra función queda desatendida. Por eso pueden frenar o incluso bloquear la pérdida de grasa, aunque las calorías sean bajas, el azúcar sea mínimo y los macros estén perfectos. Los edulcorantes artificiales son los principales culpables. Están en todas partes: alimentos sin azúcar, productos dietéticos, bebidas bajas en calorías, proteínas en polvo, barritas, bebidas energéticas, aguas saborizadas, cremas de café e incluso suplementos. Aunque todos generan problemas, hay uno al que prestar especial atención: la sucralosa. La sucralosa no es simplemente un edulcorante, es un compuesto químico clorado. El cuerpo no puede usarla como energía, así que el hígado tiene que desintoxicarla. Y aquí está el problema. La sucralosa recibe tratamiento prioritario en el hígado. Se salta la cola de desintoxicación, mientras el hígado está ocupado eliminándola, otras toxinas quedan en espera: químicos ambientales, medicamentos, subproductos del alcohol e incluso toxinas liberadas al quemar grasa. Todo se acumula y el hígado permanece bloqueado. Esta es una de las razones principales por las que la gente se estanca al pasarse a productos dietéticos. Eliminan el azúcar, pero lo sustituyen por algo que mantiene al hígado igual de atascado. Además, ingredientes como la sucralosa alteran las señales normales de apetito e insulina. El cerebro detecta el sabor dulce, pero no recibe combustible real. Esa desconexión confunde las hormonas del hambre e incluso puede liberar insulina sin que haya azúcar presente. El resultado: más antojos, más hambre y pérdida de grasa más lenta. Otros ingredientes artificiales a vigilar: aspartamo, acesulfamo K, saborizantes artificiales, colorantes alimentarios, glutamato monosódico, conservantes como BHT, BHA y TBHQ y maltodextrina de maíz. Muchos se esconden bajo nombres que no reconocerías a simple vista. La última categoría es la que más confunde, porque aparentemente es la opción correcta. La proteína es indispensable para la pérdida de grasa, preserva el músculo, estabiliza el azúcar en sangre y regula el apetito. Pero solo ayuda si el hígado puede utilizarla, y aquí es donde la calidad marca la diferencia. Cuando la proteína proviene de fuentes muy procesadas o contaminadas, el hígado debe lidiar primero con las toxinas antes de poder aprovecharla para mantener el músculo y el metabolismo. Por eso insisto tanto en esto: no eres solo lo que comes, sino lo que comió lo que comes. Las toxinas se concentran al ascender por la cadena alimentaria. Los animales acumulan pesticidas, herbicidas, antibióticos, hormonas y contaminantes ambientales. Al consumirlos, esos compuestos llegan directamente a tu hígado. Esto es especialmente relevante con carnes convencionales envasadas, embutidos, bacon, salchichas, cecina y proteínas precocinadas. Suelen contener conservantes como nitratos y nitritos que desde la perspectiva del hígado son toxinas. Incrementan el estrés oxidativo, la inflamación y contribuyen a la misma carga de desintoxicación de la que ya hablamos. Además, muchas proteínas procesadas se cocinan, conservan o combinan con aceites de semillas, convirtiéndose en otro vehículo de ácido linoleico que agrava el problema hepático. Los suplementos de proteína en polvo son otro punto ciego. Muchos contienen edulcorantes artificiales, especialmente sucralosa, con lo que combinan dos categorías dañinas a la vez. Y al ser proteína líquida, llega rápido al organismo y el hígado tiene que procesarlo todo de golpe. Las proteínas alternativas de origen vegetal o animal pueden causar problemas similares si están ultraprocesadas, cargadas de aceites de semillas y aditivos. El porcentaje de proteína en la etiqueta puede parecer impecable, pero el coste para el hígado es elevado. El pescado es otro ejemplo. El de piscifactoría tiende a acumular más contaminantes, aumentando la carga de desintoxicación.
El salvaje, en cambio, ejerce mucha menos presión sobre el hígado. Una vez más, la calidad determina si la proteína ayuda o perjudica la pérdida de grasa. Una vez que revisas tu alimentación y eliminas lo que daña al hígado, ocurre algo importante. Por fin le das espacio para recuperarse. Para muchas personas, eso solo ya genera un cambio notable, pero el siguiente paso es lo que de verdad acelera el proceso. Aquí es donde terminas de eliminar la interferencia y empiezas a nutrir activamente al hígado para que la pérdida de grasa se dispare. No es raro que al principio el progreso parezca lento y que de repente, casi sin avisar, todo se acelere. No es coincidencia, es porque el hígado ya no está desbordado, ya no opera en modo supervivencia y por fin trabaja a plena capacidad. Verduras crucíferas. Brócoli, coliflor, repollo, col rizada y coles de Bruselas son ricas en fibra y compuestos de azufre, ambos esenciales para el hígado. La fibra modera la absorción de azúcar y reduce los picos de insulina, facilitando que el cuerpo libere grasa almacenada. Los compuestos de azufre ayudan al hígado a enlazar las toxinas con la bilis para que puedan eliminarse del cuerpo, en vez de reciclarse o acumularse en la grasa. Verduras de hoja verde. Espinacas, rúcula, col rizada, lechuga romana y berza aportan micronutrientes clave que el hígado utiliza durante la desintoxicación. Estimulan la producción de glutatión, la principal molécula desintoxicante del organismo, que actúa como el limpiador interno del cuerpo. Neutraliza las toxinas para que puedan expulsarse. También activan el flujo de bilis, lo que mejora la digestión de grasas en lugar de su almacenamiento. Agua con limón. Uno de los hábitos más sencillos y poderosos que puedes incorporar, especialmente útil por las mañanas, cuando el flujo biliar está ralentizado tras el ayuno nocturno. El agua con limón actúa como señal para el hígado, indicándole a la bilis que empiece a circular, lo que favorece tanto la digestión de grasas como la eliminación de toxinas. También aporta compuestos vegetales con acción antioxidante que protegen al hígado durante este proceso. La desintoxicación no ocurre en un único paso. El hígado trabaja en 3 fases para eliminar las toxinas, y si alguna falla, las toxinas no se eliminan correctamente. Glutatión. El organismo no absorbe bien el glutatión directamente, está diseñado para fabricarlo. Por eso suelo recomendar aminoácidos del colágeno, ricos en cisteína, uno de sus componentes principales, y en concreto la N-acetilcisteína, NAC, un derivado de la cisteína especialmente eficaz. Cardo mariano. Cumple una función complementaria, no solo apoya la desintoxicación, sino que protege las células del hígado del estrés oxidativo que se produce durante ese proceso. La desintoxicación y la quema de grasa ocurren al mismo tiempo, y el cardo mariano proporciona una capa adicional de protección. Cúrcuma. Reduce la inflamación en el hígado. Menos inflamación mejora la sensibilidad a la insulina y mejor sensibilidad a la insulina facilita que la grasa almacenada pueda liberarse. Cuando combinas todo esto, eliminas los alimentos dañinos, incorporas los que nutren el hígado y apoyas la desintoxicación con los nutrientes adecuados, la pérdida de grasa suele acelerarse, porque el hígado por fin tiene el espacio y los recursos para hacer su trabajo. Existe un tipo de grasa que no desaparece rápidamente aunque todo lo demás esté en orden. ¿Recuerdas el ácido linoleico de los aceites rancios? Puede permanecer en el cuerpo durante años, y eliminarlo requiere un paso adicional. Pero si lo haces bien, no tienes que esperar años. Puedes empezar a reducirlo en cuestión de semanas. Por sí solo, el organismo elimina el ácido linoleico muy lentamente. Por eso incluso quienes cuidan mucho su alimentación pueden seguir sintiéndose estancados. Ya no contribuyen al problema, pero el problema sigue ahí. La buena noticia, hay una forma de acelerar ese proceso de manera drástica, sin dietas extremas ni pasar hambre. Solo hay que usar el tipo de grasa correcto en el momento adecuado, combinado con periodos en los que el cuerpo descanse de la digestión continua. Aquí es donde entran los omega 3, concretamente el EPA. El EPA es la grasa que el cuerpo usa para construir células. Cada célula tiene una membrana exterior de grasa, incluidas las células del hígado. Cuando el EPA está disponible de forma constante, el organismo lo elige como material de construcción preferente. Lo que la mayoría no sabe es que el cuerpo no reemplaza la grasa dañada por sí solo.
El ácido linoleico almacenado no desaparece solo. Hay que crear las condiciones que lo liberen. Y ahí entra el ayuno. Al ayunar, aunque sea brevemente, el cuerpo necesita obtener energía de la grasa almacenada, incluida aquella donde se ha acumulado el ácido linoleico. Cuando esa grasa se libera, si el EPA está disponible en ese momento, el organismo lo utiliza para reconstruir las membranas celulares con grasa más saludable, en vez de reutilizar la grasa dañada. Esto se conoce como efecto de recambio lipídico. Esta combinación ha sido estudiada. Los investigadores analizaron qué ocurría cuando las personas combinaban suplementación con EPA y ayunos cortos y controlados, no extremos, sino intencionados y breves. Los resultados fueron llamativos. En solo 13 días, los niveles de ácido linoleico en las membranas celulares se redujeron un 24%. Un tipo de grasa que normalmente tarda años en desaparecer, se redujo casi una cuarta parte en menos de 2 semanas. Y eso no ocurrió solo con los omega 3, ni solo con el ayuno. Solo ocurrió cuando se usaron ambos juntos. Esta es la pieza que le faltaba al rompecabezas de muchas personas. Una vez que esta grasa empieza a eliminarse y el hígado deja de combatir en la sombra, la pérdida de grasa deja de sentirse como una batalla constante y comienza a funcionar como debería. Todo lo que acabas de escuchar, el papel del hígado, los alimentos que lo dañan, los que lo nutren y cómo optimizarlo para quemar grasa, está organizado paso a paso dentro de mi nuevo libro Living Good Approved. Un sistema claro y estructurado para que no tengas que armarlo por tu cuenta. Si de verdad quieres reparar el sistema que controla la pérdida de grasa, este es el punto de partida. Y recuerda, mejorar la alimentación es fundamental. Pero hay algo más que no puedes ignorar. Mover el cuerpo. No 4 horas al día ni con largas sesiones de cardio agotadoras, que a menudo pueden ser contraproducentes, especialmente con la edad. Se trata de enviarle al cuerpo la señal correcta, la que le indica que queme grasa, proteja el músculo y mantenga el metabolismo activo. Y puedes hacerlo en tan solo 10 minutos al día.